Ha sido el peor día en bici de mi vida. Voy a ponerme cabeza de carrera. Mucho cuidado, que aquí el jefe de fila ha pillado grupo de cabeza. Un pelotón para él. Tenemos morte con huesillos. Atención, oferta del día, morte con huesillos. Eva. Se nos está yendo. Eva. Eva. Pues aquí estamos, desierto de Atacama, chicos. Mira, mira el reguero de gente que somos para disputar esta maravillosa carrera. El desierto de Atacama nos espera. Nenas, se les van desvelando pues ya antes de empezar. Javi, pásame la crema. ¿Te la pongo yo? ¿Me la pones tú? Sí, ya voy. Mira. Ahí, que no te llenes, madre mía. Ay, Yo te la froto. Frótamela. Mira, Ay, sí, a ver. tan frotas así en tu vida. Corredores, ya estamos listos para largar. Estamos a 5 minutos de empezar la primera etapa del Épica Daes Atacama. Empezamos ya. Estamos en el primer tramo de arena de la primera etapa, nos hemos quedado clavados. Vamos con Antonio y con Eva. Vamos a intentar seguir. Eso es muy técnico, mira. Es que no paro encima de la bici. Sí, esto es lo que me gusta a mí, Víctor. Técnico, Sí, con una mano. difícil. Pero a mí me cuesta un poco más de asfalto. Primeros kilómetros de la primera etapa y ya vemos que esto no va a ser un regalo. Cuesta mucho que la bici corra y nos esperan 110 kilómetros y básicamente una subida ininterrumpida que nos va a llevar unas cuantas horas y bastante calor. Puro desierto. Estamos a 1 kilómetro del avituallamiento del primero. Aquí vamos, ya con las gomas. Aquí en el sitio de Atacama me trae la investigación de la enfermedad de EB. Hemos avanzado de una manera espectacular y nos enfrentamos a una fase mucho más fuerte, una fase mucho más complicada. Y eso es lo que me trae realmente a 12.000 kilómetros de mi casa y a cometer una nueva locura por Nacho. Estoy empleando mi vida en todo esto. Esto tiene que dar un resultado positivo. Que no anda. Bueno, suerte que son solo 20 kilómetros así. No hay arena. Decía, ¿no? El problema es que hemos venido mal informados, hemos venido con la guardia baja. Sí, hombre, claro, nos esperábamos otra cosa y te encuentras aquí el velcro. El velcro, que es como una arena blanda y rizada. Nos esperábamos una cosa como más rodadora, más rápida y tal. Primero va a tardar 4 orillas y tal. Kilómetro 80, 4 horas y media. Digo, esto es de locos. Subida criminal. Buah.
Larguísima, tío. Muy larga. El primer contacto con la prueba ha sido bueno, es como cuando tú conoces a alguien, ¿sabes? Además, alguien que te han hablado bien de él, que tienes grandes expectativas, que te apetece conocerlo, y nada más saludar y dices, hola, ¿qué tal? Y te suelta un guantazo en la cara, pero guapo, ¿eh? Dices, hola, ¿qué tal? ¡Fa! Esa ha sido la primera etapa de la épica Guys Atacama. ¿Tú te acuerdas de Bud Spencer, que en Paz Descanse? Pues una hostia de esas. ¡Tremendo sacrificio, Alito! ¡Bien! Se acabó la tortura esta de la arena del desierto. Y Dios mío, qué desastre. No se llega ni a meta. Ha sido, creo, el peor día en bici de mi vida. Y mira que llevo tiempo, montando. Aquí no llega ni el tato, mira lo que digo. No llega nadie a meta. Es inhumano. Hostia, menuda etapa, chaval. Dura. Venga, vamos para allá. 90 kilómetros de subida. O sea, 90 kilómetros de subida. Ha quedado claro, ¿no? 90 kilómetros de subida. Se acaba en la vida, tío. Tú piensas, tío, bueno, pues si subimos en algún momento habrá que bajar. Otro corredor más de los imparables. Esperando a ver si llega a ganar ahí, porque bien mareado me encuentro muy mal. ¡Ay! ¡Vamos, que se puede! ¡Vamos, Valentín! No, tenía que ser una etapa fácil hoy. Ahí va, terminando. Recordamos el ganador del día de hoy, que se lleva la carrera en la etapa número 1. ¿Has visto la etapa? Parece que no. Mira cómo estás de sudor, Casco blanquito. ¿Esto es salino? Chupa. Está el agua. ¡Víctor! ¡Vamos! ¿Qué tal? Joder. Están en el tiempo corte. Ya, no se puede seguir. Nosotros los vamos a apoyar, les vamos a sacar la bicicleta y los vamos a llevar al campamento. ¿Podemos seguir? No, mañana continúa su carrera la otra etapa y siguen sumando sus tiempos. Venir hasta aquí y hacer esto por lo que lo hago, pues... Pero que arribaremos el último día y que te vas a bañar en la playa, que no tienes que quedar. Claro que no que te sí, escaqueas. claro que sí. ¿Seguimos en carrera? ¿Qué seguimos aquí? He tenido que ir casi toda la carrera sola. No han podido apenas ayudar. Es que yo vengo acompañada porque yo sola no puedo. Gracias, tía. Felicitaciones ahí para otro corredor de Guys. ¿Qué ha pasado? Me he empezado que no podía controlar la bici bien ni nada y me he quedado ahí doblado, cao. Hasta que ha venido el buggy y me ha tenido que recoger. No pasa nada. Mañana salimos y ya está. ¿No? A ver. Que sí, tío. Etapa de hoy guapa, ¿eh? Preciosa. O sea, me ha pillado totalmente desprevenido. Yo de verdad que pensaba que por lo menos los 25 primeros kilómetros iban a ser aquello de pim, 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 pim. Yo creo que la cagamos por pensar que iba a ser Disney. Llevadero. Hemos tenido una subida. Tienes que sí. pensar positivo. Solo una Solo subida. una subida. La salida casi a la llegada. Y subiendo con aire de cara y arena. Y arena que decían que no tenía hoy. Sí, habían comentado, hoy no había casi arena. Pero el dato importante es que un 40% de los inscritos no han llegado. 40%. Un 40% no han acabado. En una primera etapa, que todo el mundo está fresco. Las etapas de montaña, Alpes, Pirineos, son duras, pero después bajas, Claro. descansas. Hoy no hemos había tenido descanso. descanso ninguno. Siempre pedaleando, siempre haciendo fuerza. Es más duro aquí que subir a los Alpes.
Santi, ¿estás dormido? No, ahora no. Que estaba yo pensando, digo, si en la etapa de hoy había dunas, ¿mañana habrá otras? Oh. Buenas noches. Descansa. Vamos a hacer una cosa buena. O sea, ahora sabemos más o menos cómo será la etapa y podemos hacer la predicción de cómo va a ir, tiempos, de qué vamos a echar, tal y cual, y a ver si se cumple después. Hoy son 78. 76, pero muy rodador. No lo sé, pero yo ya no me fío de nada, porque si te dicen que vas a tardar 4 horas y cuarto aproximadamente y tardas casi 6... 3:50. Pero ahí también hay 5 o 6 kilómetros de arena. Tú sabes cómo sea por la arena, lo que tienes que hacer o no. O sea, no llegar a la arena es lo más importante. Tú vas por el camino, cuando tú veas amarillo, donde pasan los coches, donde pasa todo el mundo, la arena movida de playa, ¿sabes? Tú no tienes que levantar la mirada antes de llegar allí, mirar las banderillas también señalizadas y seguir la trazada, pero intentar siempre salir de allí. Yo iba por el medio. Entonces tienes que intentar salir de allí y buscar la zona más negra y que hay plantas, ¿eh? Las plantitas amarillas. Las raíces de eso hacen que el suelo esté más compacto. Sobre todo eso, tío, mirada para arriba y antes de meterte a un bancal. Sí, porque como te claves ahí 5 o 6 kilómetros en arena, te echas una hora buena. Pues aquí haciendo un poquito lo que es la preparación. Hemos pasado de un frío extremo de 0 grados y ahora estamos en la sauna. Pero aquí estamos preparados para lo mejor y para lo peor. Hidratación muy importante. Y también muy importante protegerse del sol. Curioso porque el cuerpo dice no puedo y la mente también. Es bueno porque así estamos todos de acuerdo. Ahí vamos, segunda etapa y ¿qué? Inicio de la segunda etapa, empezamos ya con arena, lo que dificulta la salida un poquito. Hay que salirse de aquí, hay que salirse de aquí. Estamos iniciando segunda etapa, aquí con Ivonne, no sé cómo me he colado en el pelotón de cabeza, será porque es una salida neutralizada. Pero la arena, cuidado. La arena, cuidado. Hemos salido como atascados, pero luego esto se desatasca rápido, no yo, sino tú, ¿no? El planteamiento de carrera es diferente. Hemos decidido salir a un ritmo constante porque ayer el venirnos arriba lo pagamos. He decidido levantar un poco el pie, mantener la intensidad. Prefiero ser regular y coger cadáveres que no que me recojan a mí. A mí todo va por delante. Ha salido encabezonado hoy y ha roto toda la carrera. ¿Por qué he atacado yo? No sé. Hay que dar un poco de espectáculo. La verdad es que no he ido cómodo en ningún momento. Yo creo que a veces hablan de que, ostras, que las piernas no te van, no, las piernas no giran. Hoy no, la sensación es que las piernas no giraban, he ido muy clavado todo el rato. Supongo que del primer día noto el cansancio y espero para mañana estar un poco más recuperado y que realmente tenga mejores sensaciones. Nosotros
Claro, partíamos, el campamento partía de 1.500 metros y subíamos hasta 2.700. Entonces, algunos de los corredores han tenido problemas a la hora de respirar. Lo han pasado mal subiendo porque no... Una sensación de ahogo constante. Estamos ya muy arriba, ¿eh? Estamos a 2.260 metros. Aquí falta el aire, menos arena, falta de todo. Yo creo que la sorpresa es el niño de la FAT. Creo que tú lo ves por detrás y es más ancha la rueda de la bicicleta que su propia espalda. Va como un tiro, va como un tiro. No sé, se ve que lo del Actimel realmente funciona. Iniciamos el descenso. Adiós, super. Nos quedan unos 7. Se ha ido bastante rápido, llevamos 70 kilómetros en 2 horas 45. Aquí Ivonne dominando la carrera y controlándola en todo momento. ¡Seguimos dentro! Número 168, 178. También entrando por fuera. Yo, como ayer, sufriendo mucho todo el rato. Rodar con mucha fuerza, con mucha potencia. Y realmente no es lo mío. Voy a ratos voy bien, a ratos voy mal, pero de coco me voy hundiendo, poco a poco. No sé si aguantaré 6 días así. Guapo, guapo. Si ayer fue lenta, hoy ha sido rápida, tú. Bien, bien. Estamos ahí, ¿no? Colocados. Ahora entrando Mita también. Corredor de los imparables. Ser muy rápido y enseñando todas las piernas infladas, el sobreesfuerzo de ayer. Y claro, también 2.800 metros de altura y pasar de 0 grados a 35 como que no estoy acostumbrado. Arena. He pillado un bancal de arena así de sorpresa y se me ha ido delante y me he ido de morros. Pero estoy bien. Lo que estoy muy a gusto aquí tumbado. Está calentico. Pero voy a seguir, ¿eh? Vamos, máquina. Este es el que me salva siempre. Vamos, 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 vamos. Ay, si es que al final Vamos, esto es lo que hemos cuenta. trabajado todo el rato, ¿cómo no vamos a llegar? Vamos. Claro, voy con mi amigo. Están todos los medios esperando aquí los imparables. Se hacen presente con Santiago Millán. Bien, hoy mejor, tío. Una etapa está bien. Hoy etapa de transición para recuperar, porque me parece que mañana nos toca otra buena. Fichaje, menudo fichaje. Primero extranjero, todo fibra. Primer y último, porque no van a contratar otro. No vamos a traer a nadie más. No. ¿Tú te crees que...? O sea, yo no sé cómo nos lo aguantamos. O sea, tío que fichamos es mejor que yo. Bueno, también es difícil encontrar peores, eso es cierto. Pero igual tampoco hace falta tanta calidad. Que eres buena gente, un tío simpático, humilde. Hablo muy mal castellano también. A ver, tienes un poco de problema a la hora de la R, pero que... Que tiene la R. Por ejemplo, gorra, di gorra. Goja. Claro, goja. ¿Cómo que goja? No es goga, Gorra. es gorra. Goja. No, gorra. Goja. No, gorra. Gorra. Tranquilo, calma, tranquilo. Vale. Respira. No, respira no. Respira. 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 Vale, mejor. Ya no. Acaban ya no bajada. ¿Eso qué es? Eso no es bajada, ¿eh? Carlos Orquet junto a José Antonio Garabal y Joseph Valls. Vamos que termine la rodada más de los imparables. Pero morte con huesillos. Atención, oferta del día, morte con huesillos. Y si no les gustan los huesillos, aquí tengo las sin hueso. ¿Qué tal, patrona? ¿Cómo estamos? Estaba haciendo un poquito de promoción de lo que es el mote con huesillo. Pero lo curioso es que nosotros no sabemos qué es. Es un mote típico de acá de Chile, trigo, puedes decir, con huesillo.
O sea, lo que viene a ser un mote con huesillo, ¿no? Sí, ¿lo quieres probar? Por supuesto. ¿Esto lleva alcohol? No. Ah, vale. Entonces echarle un poco, ¿no? Lo digo porque yo me pongo muy loco con el alcohol, ¿eh? Ese es el mote. Esto es el mote. Esos son los huesillos. Estos son los huesillos y este es el jugo. Vamos con el huesillo. El huesillo vendría a ser como el albaricoque nuestro. Uy, eso está bueno. Cojo el mote. El mote está rico. ¿Esto lo hace usted? Sí. Pues le queda muy rico. Venga el mote con huesillo, que está muy rico. Venga, ¿lo tenemos con mote con huesillo? ¿Esto dónde la roba? Bueno, y una vez hecho el trabajo de promoción aquí del mote con huesillo, nos vamos a lo que nos ocupa, que es la visita a la mina. Vamos. Bueno, Adán, hemos llegado a la mina. ¿Ya? ¿Esta mina está en funcionamiento ahora? O sea, está abandonada, así como se ve, pero se puede trabajar. Adán, ¿bajamos? Vale. ¿Te va a servir de entrenamiento para la bicicleta? Carlos, esto es muy serio. ¿Cómo lo ves? Lo veo angosto. Ya. El último tramo de escalera es largo, o sea que miras desde arriba y se ve, y además no es una escalera que te dé seguridad, que la han atado con un par de alambres. Esto, si te viene el de riesgos laborales, igual te lo cierra. ¡Eh! ¡Que se hace de noche! ¿Ahí hay oro? Claro, que yo. A ver, ¿qué tienes ahí? Este es el mineral. Y dijéramos, aquí dentro, aquí hay oro. Claro, ahí tiene oro. ¿Y lo que salga de oro no lo podemos quedar? ¿Salís o qué? Pero una mina no da para tanto rato. Se ha hecho de noche. Es que es muy estrecho y es muy complicado moverse ahí dentro. Ha encontrado oro el tío, ¿eh? Tiene la veta ahí. Que Oye, impresionante, ¿eh? Vente aquí conmigo, disfrutemos de esta puesta de sol, que estos son regalos que nos hace la naturaleza día a día, y hay que disfrutarlos. Santi. ¿Qué? ¿Estás dormido? No. Que estaba yo pensando ahora, digo, si yo me gasto 200 euros en un plumas, ¿cuenta como inversión térmica? Buenas noches. Descansa, tápate. A por el día y a por la noche si hace falta. Nos han dado la salida, tío. Estos murciélagos nos mata. Tommy hoy le veo con buenas piernas. Y a Víctor ya, que desapareció toda la tarde, me da un miedo, creo que me va a eliminar. Pero bueno, yo me tengo que preocupar sobre todo de llevar el casco recto, súper importante, al menos para luego verme las fotos decentes. ¿Cómo son las cosas? O sea, yo hice la maleta y la primera vez que la hice, el saco de dormir estaba dentro de la bolsa. Yo he dicho, voy a dejarlo fuera y casi no puedo cerrar la bolsa. Y llevo las mismas cosas. Son misterios. Misterios de mierda, sin resolver. Javi, vamos a por la tercera, ¿no? Vamos a por la tercera. ¿A fuegote? A fuegote. Ya por el campamento. Precioso, muy bonito, muy Increíble, muy amarillo. Primera edición y muy bien montado, ¿eh? Muy bien montado. Aquí, con la arena de salida. Nosotros somos muy amantes de la bichufita, pero la arena no nos gusta, porque la bicicleta no nos gusta. Hemos empezado, la etapa empezaba con bichufita, que estamos todos enamorados de la bichufita. Barro prensado, que lo acaban de prensar con una mezcla de agua y sal, queda compactado y parece asfalto. El ir con la fat bike había gente bastante escéptica y no veía muy claro que hubieras cogido una rueda tan ancha, pero a medida que van pasando los días yo creo que se va demostrando que la fat bike va muy bien. De hecho, hoy hemos tenido muchísima arena y la fat bike está rodando bastante ligero. Y voy dejando atrás a gente, inclusive a Santi, a Tony, a Carlas, a Javi, así que de momento me siento bastante bien con la fat.
estos 80 kilómetros que hemos hecho, hemos visto a 2 personas. 2 señores mineros que nos han dicho ¡adiós! Han dicho ¡venga! ¡Hola! ¿Vive aquí usted? Sí. ¡Ole, qué huevos ahí! Bueno, la etapa 3 ha empezado, estamos en el kilómetro 30, hoy son 86 y nada, esto ha salido muy rápido como siempre, Víctor liándola y los demás intentando aguantar las ruedas. Ha sido una etapa diferente de las 2 anteriores porque en lugar de ser una subida continua, estamos acostumbrados como a pendientes muy largas, luego bajadas muy largas, pues hoy era como más variado. Luego ha habido más tramos de arena y a mí la arena no se me da nada bien. Ha habido algún tramo incluso que he tenido que caminar y a los imparables no nos gusta caminar. Ahora mismo estamos pasando al lado de la duna de Medranoso, la considerada duna más grande del mundo. Ahí está. Mucho calor. Increíble. Mucho frío por la noche y un calor durante el día increíble. Muy loco todo. Llegando a meta, nos quedan unos 3 kilómetros, ahí voy tirando, pero había un tramo donde me he descolgado y he sufrido muchísimo. Una recta interminable de arena, y íbamos a 7-8 por hora caminando, la bici no corría, ha sido bastante feo. Por suerte hemos superado el bache, hemos vuelto a empalmar y nada, a ver si llegamos juntos y ya un día menos. Estoy sufriendo como nunca, sobre todo de cabeza. Tango de arena. Por mí se queda. Tranquilo que ya viene bajando. Voy a bajar seguro. Ya está, ya estoy aquí. Así ha sido toda la etapa, persiguiendo como siempre. Muy bueno, tío. Sí, muy bueno. Ya veía yo, pues yo veía 500 metros meta. Digo, pues no veo el campamento ni para atrás. Hemos acabado la etapa y ahora nos están haciendo un transfer. Un transfer para algunos, porque otros... Hay gente que no. 4 kilómetros del campamento. Hay gente que sigue en bicicleta y hay otros que vamos en transfer, que se note que todavía hay categoría y hay clases. ¡Vamos, ánimo! Dale, dale, dale. Por ahí y como es pista muy arenosa y lleva bastante perjudicada, hemos decidido tirar un poco por el recto, navegar, pero bueno, vemos que lo está pasando un poquito mal. Ahora me acaba de comentar que queda muy fundida y aún nos quedan 30 kilómetros, intentaremos ayudarlo de onda como podamos, pero este terreno es un poco complicado, o sea que no sé qué podremos hacer. Esto es meta. Sí. Bien. Amigos, esto es una meta de una etapa en la que me he reventado durante 7 horas y pico. Súper homologada la meta. Tenemos aquí un cono, 2 conos homologados. Ven, Eva, súbete aquí conmigo, que sea mejor. Está el control pasado, ¿no? Sí, claro, ya. Ha llegado. La meta estaba allí. La meta era meta ya. La meta estaba allí, Eva. Baja la visión, baja la visión. La meta estaba allí, Eva. La meta estaba allí. Ya ha llegado. ¿He llegado a la meta? La meta, Sí, siempre he llega la llegado a meta. Eva. ¿No puedes caminar?
Pero tela, ¿eh? Lo que ha conseguido Eva, tal y como era la etapa de hoy, como los he visto tal, tiene un mérito brutal, pero brutal. Dale. Eva, no jodas. Eva. Se lo está yendo. Eva, despiértate. Eva, tía. Moja el pecho. No, pones por las manos. Moja el pecho. Así. Toma un poquito más. Toma un poquito. El cuello, la nuca. Mójale la nuca. Así. Ya está. Venga. ¿Has comido? Me quedan muchos retos por hacer por Nacho todavía. Tengo que hacer mucho por mi hijo. No puedo dejarme la piel y la vida en Chile, porque me queda mucha guerra que dar y tengo mucho que hacer todavía. ¿Qué tal, compañeros? Nos encontramos en la duna de Medranoso, la duna más grande del mundo, con unos buggies que nos han dicho que esto lo pasa todo. Lo que pasa es que no sabe que conduciendo yo igual nos clavamos en cualquier sitio. Duna de Medranoso, allá vamos. Venga, dale, primo, dale, fuegote. Cuidado, cuidado. Dale, primo. Cuidado. Aquí por la derecha. ¡Ole! Cuidado, Tommy. Hago una foto, tío. Cuidado. ¿Y ahora qué? ¿Ahora ¿Nos qué? has dicho que se podía ir? Andy, yo bajaría ya, ¿eh? Andy, yo bajaría ya. Oh, mola todo, ¿no? Mola mucho, pero un molar tenso. ¡Saludad! ¡Conseguido! No os ha caído las manos. Al loro. ¡Ahora es Ángel! ¡No! ¡Tommy! Cuidado, que han puesto un radar móvil detrás de esta duna. Bueno, no, bien. Pero lo ha conseguido, hemos subido a la duna. ¡Bravo! Yo me he cagado. Oye, ¿y subir allí qué? Probemos probarlo. Yo creo que yo tiraría, ¿eh? Dale tú y cuando estés arriba nos dices si bien o no. Venga, vámonos. Uy, que no sube ya, ¿eh? Míralo, loco. Mira, se le ha caído todo. La rueda, tío. Tengo que ver la rueda, madre mía. No da el palco, hay que bajar. Ya, se nos van a ganar. Hostia, hemos perdido el polo. ¡Escate! ¡Que estáis perdiendo el material! ¡Vamos! Menos mal que la rueda que han perdido no es de las 4 que lleva el coche funcionando, porque ahí sí que tendríamos igual un problema. Cuidado que esto bota mucho. ¿Cómo va tan loco? Mira, cuidado. Hola, primo. ¡Dios! ¡Hemos bajado! Era para allá. ¡Oh, Dios! ¡Guau! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Otra ficha! ¡Que pongan otra ficha! Yo quiero repetir. Santi, Dime. ¿estás despierto? No, ahora no. ¿Tienes la clave del wifi? Que estamos en medio del desierto, Javi. Entonces no la tienes, ¿no? No hay wifi. Buenas noches. Descansa.
¿Tú cuánto llevas en bicicleta, yendo en bicicleta? 1 añito y medio. 1 añito y medio, ¿no? ¿Ayer cómo quedaste? Ayer quedé bastante por delante tuyo, que era al final lo... No hace falta... puedo. Esa respuesta no hace falta que... Qué calor de locos ya, ¿eh? Aparte hoy tenemos una salida como un poco rara, ¿eh? Resulta que aquí hay un banco de arena de 3 kilómetros, hay como una especie de traslado, las bicicletas no sabemos dónde están, pero todo está bajo control. ¿Javi Sancho? ¿Javi Sancho? Estoy aquí, estoy en la tienda, estoy con anginas y he pasado la noche como con fiebre, muchos tiritones, no he dormido nada y no me encuentro nada bien. No voy a salir. Vaya por Dios. Venga, recupérate. Esto es lo que es el transfer. Vamos desde aquí hasta la línea de salida. No sabemos si volveremos. ¡Adiós! Yo creo que es el único momento que vamos a ir juntos en carrera. Hoy es cuarta etapa, atravesamos el ecuador de la prueba de la épica GAES Atacama. Hoy es una etapa entretenida porque tenemos bichufita, tenemos arena con duna y acabamos con bichufita, o sea que acabamos bien. ¿Entretenida? ¿Qué quiere decir entretenida en el desierto plano y árido? Que me parece todo exactamente igual. Porque tú no te fijas, los matojos son muy diversos, son muy diversos. Lo tenemos, el pobre está amargado, le falta raíz, le falta bajada, piedra. En Canadá se lo pasó bien él, ¿verdad? Nada, ya tiene Canadá para 2 o 3 años. Que chupe un poquito de desierto. Hoy nos esperan 87 kilómetros, que ahora vamos neutralizados. Polvo, polvo y polvo. Arena, arena y arena. Pero bueno, es a lo que veníamos. Llevamos 12 kilómetros. Se ha hecho un grupo de unos 12. Pero por atrás no viene ni el tato. Ni el bicho ni respira. Nada al desierto. Suricato, suricato. De Víctor Ronco. Va aquí colocado y cuando llegue la arenita, ¡pa! Ahí te he visto, ¿sabes? En la bichufita Víctor Ronco, el niño de la FAT, iba un poquito apurado. Y una vez acabó la bichufita, entramos juntos en el desierto, en la parte del desierto, y ahí vuela. Pero yo dije, esto no puede ser. Entonces vi que había cámaras y pensé, esta es la mía. Y le metí una pasada espectacular, porque después nadie va a saber quién llegó primero, quién llegó después. Solo se va a poner, porque yo lo voy a hacer, voy a poner ese trozo y se me va a ver a mí pasándole a una velocidad descomunal. Y eso es lo que va a recordar la gente. Víctor Ronco, que aquí le llaman Víctor Rocco. Al acabar la ascensión llegábamos a la mina de San José, que era un final emotivo, porque llegabas a la mítica mina donde 33 mineros quedaron atrapados durante 70 días a unos 800 metros de profundidad. Llevamos 1 hora y media a tope. Creo que hemos tenido mucha suerte, nos hemos puesto en un río que estaba duro y la bici corría un montón. Creo que hemos avanzado muchísimo allí
Dicen, la duna es lo duro, sí, pasas la duna que es plano y la bici no corre nada. He parado de deshinchar un poco los neumáticos y realmente lo he notado muchísimo. La bici ha empezado a correr, no me he empezado a hundir y al final hemos llegado primero y segundo, que yo creo que es un éxito porque tenemos el hándicap de que es en dúos. Ivonne está, creo, muchísimo más fuerte que todos y podría ganar la carrera con una pierna, pero me lleva a mí de lastre y se tiene que joder, básicamente. Correr de 2 en 2 aquí es muy complicado, hay que tener paciencia y hoy hemos sabido jugar bien. Tommy ha tenido algún momento difícil, pero bueno, la clave ha sido en el avituallamiento, ¿no? Había un avituallamiento que ha parado todo el mundo y yo le he dicho, mira Tommy, tú no pares, que yo cojo tus bidones. Ha metido 1 minuto y medio ahí y como me conoce, en vez de esperar me ha tirado para adelante. Lo he pillado, he arrancado. Él navega muy bien, parece un zorro del desierto. Estamos contando los minutos, a ver si nos ponemos primero y segundo en la general. Salió bien la jugada, primero y segundo en la general, al mismo tiempo prácticamente. Entonces hay que intentar aguantar, aunque será complicado porque, ya te digo, correr individual no es como correr en dúo. Felicia ha estado límite de fuerzas, de cabeza, 40-50 kilómetros de arena. Es que ya no tengo habilidad para esas cosas. Bueno, estamos pasando todo este trozo, que es un montón de desierto, y no veo el fin. Javi, que has hecho muy bien, que menos mal que no has venido, porque esto es la muerte en vida. Es un paisaje muy bonito, pero un pelín desértico. Cojonante, ¿no? Los que vengan detrás van a encontrar menos arena porque yo media duna me la llevo en los zapatos. Madre que me parió. Con la rabia que me da a mí de arena en los zapatos. Esos palos son la señalización de por dónde es el track, el camino. No me digas que aquí no da el rollo de golf. ¿Ves que está de aquí? ¡Mierda! Me ha caído otra vez en la zona de arena. ¿No todo el mundo igual de cansado que yo? Es que yo tengo un día malo. Ha habido momentos que quería dejar la bici. Gracias a Santi que me ha ayudado, si no, ¡buah! Definitivamente no soy de desierto. Si a 87 kilómetros le quitamos 22, pues quedan 65. 65 kilómetros de desierto. Sí, a Tony la arena le cuesta. Entonces, claro, si es un trozo, si es unos kilómetros, pues mira. Pero claro, prácticamente toda la etapa arena, ya le he dicho, digo, pues te apañas, ¿sabes lo que te quiero decir? O sea, yo estoy bien. La etapa de hoy ha acabado en la mina de los 33, famosa mina porque 33 mineros quedaron atrapados en ella y estuvieron a punto de darlos por muertos. Pero la historia tuvo un final feliz y al final lograron rescatarlos. Y estamos justamente donde pasó eso y tenemos el privilegio y el honor de poder conversar con uno de los 33, con Jorge, que lo tenemos aquí. Jorge. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y vos? Aquí estamos. Ese era el punto 2, era la entrada a la mina. Abajo, por donde entrabais vosotros. ¿Y bajabais a cuánto? A 800 metros y aproximadamente 8 kilómetros en recorrido en vehículo. Después tenemos el gran rescate, la Operación San Lorenzo, donde los profesionales y todos estuvieron presentes ahí, el mundo, Chile. Porque la nota de estamos bien en el refugio los 33, esa, ¿cómo la enviasteis esa nota? Ahí está, acá venía. O sea, la nota la pusisteis aquí. Esta es la primera que perfora hasta el refugio. Exactamente.
para ver si hay suerte y pueden contactar con vosotros. Exacto. Entonces, cuando llega esta barra abajo, vosotros le ponéis la nota y vuelven a subirla para arriba. Exacto. Eso fue un poco lo que os salvó la vida, ¿no? Ese mensaje. Que ahí es cuando reacciona la gente y dice, porque claro, cuando leen ese mensaje, ¿llevabais cuántos días? 17. 17 días encerrados en el refugio, que para mí me han contado que en el refugio siempre hay preparado algo de comida y demás por si pasa algo como esto. ¿Pero qué teníais allí? Acá está, esto es lo que se hacía, preparaba 15, una cucharadita. Una cucharada por persona de atún. Cada 12 horas. Cada 12 horas una cucharada de atún. Después 24. Claro. Y después 36. Un poco de hambre pasaría, ¿no? O sea, claro, con el estrés, los nervios y demás, hay un momento que... Los primeros 3 días te da hambre. Sí. Después no, nada. Un trago de agua y... Y te habitúas. Sí. Cuando vosotros llegáis, o sea, lleváis allí 17 días antes de que contacten con vosotros, claro, ¿qué pensabais? Porque iba pasando el tiempo y no teníais noticias vosotros de arriba. ¿O sabíais o ya intuíais que estaban intentando rescataros? No, sí sabíamos que lo estaban rescatando. O sea, estaban tratando de llegar, pero hay un momento en que, como el día 15, no sé si 14 o 15, se pasa un sondaje por el lado, ¿sí? A unos 2 metros, y esto se remecía así, pero muy fuerte. Y ahí todos quedamos muertos, porque esa era la esperanza que teníamos, que podía romper y se podía hacer, pintarlo, todo eso. Vale. O sea, que vosotros esperabais que la perforación rompiera el refugio para poder salir por ahí. Y visteis que no. Para poder mandar el mensaje. Y como a los 2 o 3 días aparece ese. Y ahí fue... Ahí sí que visteis la luz, ¿no? Dios. Porque claro, de aquí salís y os convertís en estrellas nacionales. Bueno, no nacionales, internacionales, pero aquí en Chile sois estrellas. ¿Tú sabes que si esto hubiera pasado en Estados Unidos, tendríais figuritas vuestras en todos los aeropuertos? En cualquier parte del mundo. Tendríais figuritas de los 33 ahí. Y tazas de desayuno. Y tazas de desayuno. Y latas de atún con vuestro nombre, seguro. Bueno, Jorge, mil gracias por tu tiempo, por contarnos esta historia apasionante. Espero que esto se vea en todos lados y que la gente venga a visitaros. Santi, ¿qué? ¿Estás dormido? No. Que me habían dicho que en el desierto las estrellas brillan más. Sí. Pero yo te veo muy apagado. Buenas noches. Y así sin luz, nada. No, nada. ¿Nada qué? Te veo nada. Vámonos. Si no encuentran marcas en 5 minutos, replantéense si van por el camino correcto. Etapa 5 es una etapa circular y es una sorpresa, vamos a ver. Parece que es una etapa mucho más plana que las anteriores, pero no sabemos el tipo de terreno. Así que vamos a aprovechar mientras podamos ir rápido, sacarnos el máximo de kilómetros de encima y volver a la playita cuanto antes. Sí, ha sido una etapa de 114 kilómetros, para ser exactos, la etapa más larga, pero también a su favor era la etapa más rodadora. Hemos salido ya un poquito a fuego, hemos contactado con el grupo de cabeza, porque ellos iban de paseo. Pero bueno, eso no se cuenta, ¿sabes? Eso esto después lo editas y después poner las imágenes donde yo me pongo en primera posición y eso es lo que queda, ¿sabes? Después que fueran de paseo o no, la gente no se va a acordar. La gente se acuerda que yo estaba en cabeza de carrera. Voy a ponerme cabeza de carrera. Dejadme, que me hace ilusión. No os lo toméis a mal, ¿eh? Pero me hace ilusión ponerme el primero. Mucho cuidado, que aquí el jefe de fila ha pillado grupo de cabeza. Ahí lo tenemos. Todo para él, todo suyo. Quinta etapa y cabeza de carrera. Un atleta argentino se ha atacado de pronto y
Y yo, para proteger a nuestros líderes, Ivonne y Tommy, tuve que responder y fui detrás del argentino. Yo estaba ahí casi como un freno, porque el argentino sabía que yo podría más tarde atacar. Entonces iba siempre un poco controlado, nunca a tope. Es una estrategia que se hace mucho en ciclismo, incluso de ruta. Felicitar y agradecer a mi compañero de equipo, a Toni Pérez, que ha tirado todo el rato como un cosaco. O sea, que ha habido un momento que ya le he dicho, digo, Toni, no nos espera nadie allí. Él tiene a su mujer aquí. Pero lleváis ya 22 años casados. Pues si tardan media hora más, tampoco le va a dar igual. Pero a medio de la etapa yo he pinchado y digo, ¿qué voy a hacer ahora? Que se va solo. Yo he puesto aire en la cubierta, empecé a andar de nuevo y estaba el argentino pinchado también. Yo, qué bien. ¿Ahí qué ha pasado? ¿Que ha cambiado la circunstancia de carrera? Ay, nos ha salido, ¿no? El póker nos ha cambiado, ¿no? Hemos cambiado Escalera de colores, hemos cambiado cartas y nos han salido unos ases. A la banca le hemos pedido un cambio de 2 y tal, y me ha salido la escalera de color ahí. Me has dicho, agárrate a la rueda de este y no la Sí, sueltes. no, el tema es que en una etapa de 115 kilómetros hay momentos que te sientes súper fuerte y dices, ostras, yo estoy fuerte como para atacar y aún sacarle tiempo, ¿no? Y yo le vi a Tommy que algún momento lo pensaba. Sí. Y le decía, quieto ahí, que como arranque, si te remache, la hemos liado. Luego sí que la hemos liado, la verdad. Lo que pasa es que el pinchazo no estaba completamente cerrado y a cada 5 kilómetros tuve que parar y bombar. Siempre con el cuerpo para adelante para no hacer peso en la rueda trasera y la rueda trasera siempre vum, vum, vum. Y es que no sabía nada. Se venía 1 minuto, 10 minutos. Entonces es un estrés impresionante. Y yo solo pensaba que no voy a conseguir. Intentaba un poquito más, pero no voy a conseguir, pero voy a intentar hasta el último metro. Ya se viene en este canal de Atacama. Vamos a dar viene a toda prisa, vamos a ver. Y atención con esta llegada porque fue impresionante. Ivonne y yo queríamos empalmar, pero no hemos podido y al final se ha parado un montón la carrera. Y era, ¿qué hacemos? ¿Tiramos? ¿No tiramos? Y nos hemos puesto a tirar. Yo y Ivonne todo el rato. Todo el mundo guardando. Digo, nos va a caer una. Y cuando hemos visto a aquel pinchado, ha sido otra carrera. Gran etapa. Antonio, te ha hecho un toro. Ha sido una etapa rápida, la verdad es que ha estado bien. Y ha estado bien sobre todo porque hemos ganado al niño de la FAT. A Víctor Ronco ha llegado detrás de nosotros. Al final las cosas caen por su propio peso. Cada uno en su sitio. Víctor Ronco, al palco. La verdad es que ha sido una etapa larga, más larga de lo esperado. Ya estamos ya magullados, tenemos llagas, tenemos dolor, pero bueno, imparables, aquí aguantando a tope y acabando la etapa pues con ganas de pegarnos una ducha y disfrutar. Yo mañana salgo, pero voy a salir a fondo. Bueno, aparte de salir hay que llegar, ¿sabes? Sí, Porque salgo tú eres y- muy de salir, pero... No, pero llego adelante. ¿Adelante Vas a dónde? flipar. Adelante. Adelante de los primeros, vas a flipar. Estoy motivado, me encuentro bien, estoy a gusto. Y lo que me da miedo es que dices, vale, quita presión, pero si quito demasiado, puedo destalonar. A ver, para destalonar se destalonaría en
en bajada con senderos y tal. Yo te la bajo al tacto que tiene que tener para ir en la arena y tú te familiarizas con el tacto del neumático. Que sería lo más idóneo. Santi. ¿Qué? ¿Estás dormido? No, no puedo dormir. Que estaba yo pensando. ¡Ah! No pienses tanto. Qué buenas noches. Eso, buenas noches. Los imparables Zugasti y Miser se quedaron con el triunfo en la San José. Y aquí tenemos Fotón, Zugasti. Ahí estamos, copando los titulares de deportes. Hay que controlar el largo de calcetín, el largo de culot y el largo de manga. Y darse justo, sobre todo en las zonas donde es posible que haya movimiento, ¿sabes? Porque es típico que se te sube la raya 2 dedos y llegas hecho una cebra, ¿sabes? Y sobre todo, cogotazo a tope. Somos pros. O sea, yo digo crema, pam, ¿sabes o no? Crema, pam, crema, pam, crema, pam. Sobrados. Somos sobrados. Javi, me tienes que presentar a alguien, ¿no? Sí, estos días en mis etapas que yo iba por detrás he conocido a mucha gente, ¿vale? Mucha gente y al echar muchas horas pues les pillas cariño. Pero hay uno en especial que es un crack. Héctor, ¿no? Sí, señor. Héctor, yo soy Santi, somos miembros del equipo Imparable. No sé si... Yo lo sigo en YouTube. ¿Nos sigue? Es un gran orgullo que nos siga. Entonces, yo no le conocía a usted, pero Javi me ha hablado de usted y me ha comentado que es un hombre tenaz, luchador, perseverante, que quizá no con el mejor material del mundo, porque esta es su bicicleta, ¿no? Una bicicleta de 26 que ya no se ven. Estoy quedándome en el olvido. Que lleva el portabidones enganchado con cinta. Sí. Que eso tampoco se ve. Porque se me soltó el perno, se me echó a perder al último momento. Para nosotros, esa actitud es muy del espíritu imparable, porque nosotros nos llamamos imparables no porque seamos los mejores, sino porque somos los más tozudos. Este es un desafío muy bueno para mí porque no pensé superarlo. Ustedes me motivan. O sea, gracias a nosotros o por culpa nuestra, estás metido en este fregado, ¿no? En varios desafíos. ¿Y ya tiene tiempo para entrenar? ¿Saca tiempo para entrenar? Yo, sinceramente, parte mental no va a seguir. Parte mental. O sea, física no la toca. Cero. Igual es la forma, ¿eh? No, igual yo hago lo mismo, pero la mental me falta también. Sí. Entonces pego las petadas que pego. Mira, yo creo que igual Héctor podría ser... Un coach mío muy bueno. Tu coach perfectamente. Héctor tendría que ser uno de los nuestros. Creemos que lo mejor sea que te pongas... La ropa de Imparable. Una equipación de las nuestras. Además te digo una cosa, este negro estiliza muchísimo. Te va a hacer una figura... Un cuerpete. Arrancamos. Estamos listos para comenzar la última etapa. Son 43 kilómetros de recorrido para todos estos gladiadores que ya llevan más de 15 horas los punteros. Y hoy se define además el Gran Premio de Épica Gaes Atacama, primera versión, consolidándose como una de las carreras más duras del mundo. Sí, señor, hoy día terminamos. ¡Vamos, vamos! Llevamos ya 17 kilómetros y mira quién tengo delante. ¡Imparable! Está súper motivado. La etapa de hoy ha sido divertida, ha sido muy rápida. Eran 42 kilómetros que después de hacer etapas de 100 y pico... Yo le decía a Tony, íbamos en la etapa y decía, Tony, vamos a guardar un poquito, vamos a ir un poquito más despacio, porque es que se nos acaba enseguida, vamos a llegar al campamento, tenemos todo el día y no tenemos nada que hacer allí. Kilómetro 12, sexta etapa, 42 kilómetros
Y nada, nos quedará una horita de sufrimiento y a ver qué tal se nos da. Última etapa. Nos quedan 24 kilómetros y vamos a salir tranquilos. Y vamos a salir tranquilos, pero al final la cosa se ha complicado. Bueno, al principio hemos apretado porque la bichufita nos va la bichufita. La bichufita nos pone muy locos, la bichufita. Entonces en la bichufita digo, uy, hemos apretado ahí. Y después a la que se acaba la bichufita he dicho... En la primera parte de la etapa han habido muchísimos ataques, pero no se ha ido ni nadie. Controlados todos. Todos controlados. Todos controlados, menos los que no nos interesaban, Exacto. que... íbamos controlando. Tú sí, tú no. Exacto. Mitad de carrera, todo iba perfecto y de repente este se ha pegado una hostia, pero así, ¿eh? ¡Fua! ¿Y qué ha pasado? Que los de delante han hecho como esperaban, pero han hecho todo lo contrario. Han arrancado la moto, tío. Entonces ahí ha pasado de ir a rueda controlando a estar persiguiendo, pero un buen rato, ¿eh? Ha sido bastante loco. Y aparte yo le vi el brazo, pero llevaba sangre. Estoy jodido, me has dicho. Claro, porque me dolía todo. Me ha asustado yo ahí. Tenía un golpe aquí en la pierna, la rodilla reventada, el codo... Bueno, compañeros, esto se acaba. Cómo le hago llorar a Tommy, ¿eh? El hombre de hielo y es de loco. Quedé después, ¿vale? Gracias, Estaba sí. intentando que aguantase un poco más. No sabía que estaba así, tío. ¡Qué locura esto! Y atención, que acá tenemos los imparables también, el número 11 todavía viene levantando los brazos. Y acá es el chileno que anda con termina de hacer. Bueno, esta aventura de la épica Gaes Atacama llega a su fin. Hemos disfrutado, lo hemos pasado bien, hemos sufrido, pero bueno, y te he ganado la última etapa. Vete a la mierda. ¡A por otra, muchachos! ¡A por otra! Tenemos el más chulo, yo grabo los cámaras. ¿Te has puesto crema Garnier de Lial? ¿Es de Lial, como el tabaco? Sí. ¿Ves la mierda aquí? ¡Cuidado! Huele a chamusquina esto bastante. Huele a quemado, huele a quemado. Y no tenemos para apagarlo. Y también importante protegerse del sol. La verdad es que está siendo un poco caos. Hola, ¿qué tal? Buenos días. El desierto más árido del mundo, menos este trozo.
los huevos en el cuadro. Santi, Dime. ¿estás dormido? No, no puedo dormir. Que estaba yo pensando... ¡Oh! ¡Qué buenas noches! Eso, buenas noches. Descansa. Es que me ha metido un ostión.